Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad me acompaña el señor Juan Durango, con quien vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Protección de Datos Personales. Nuestro invitado es abogado en Derecho Digital, profesor de la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho y miembro de la Comisión de Derecho Informático de esta institución. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Angélica, muy bien. A ustedes agradecerles la invitación y esta oportunidad de poder compartir con todos a través de este programa. Muchas gracias. El pasado 28 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Protección de Datos y posteriormente la Comisión de Derecho Informático realizó un foro. Coméntenos, por favor, de qué se trató esa actividad y quiénes participaron. Efectivamente, por motivo de la conmemoración del Día Mundial o Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la Comisión de Derecho Informático ha organizado un foro de, vamos a decir, de calibre internacional por la cantidad de invitados, que tenemos invitados de catedráticos y reconocidos expertos en la materia, tanto de España, de México, Perú, Argentina y por supuesto de Costa Rica, que también nos acompaña. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre datos personales y cuáles podemos indicar que son datos públicos o datos privados? Claro, cuando hablamos de datos personales o cuando las diferentes regulaciones en la materia se refieren a datos personales, estamos hablando de cualquier dato que pueda identificar o hacer identificable a una persona. Puede ser incluso desde un correo electrónico, un número de teléfono, la dirección de la casa, hasta un dato biométrico, la captura facial del rostro, la huella dactilar, el ADN puede ser, o incluso sus preferencias más personales, preferencias políticas, sindicales o preferencias sexuales también. ¿Qué pasa en el caso de el reconocimiento facial que estabas indicando? Que hasta incluso los teléfonos inteligentes o cuando se llega a algún lugar quizá también recogen esa información tan valiosa. O sea, podemos decir que es un dato legal, depende de quién lo solicite y quién lo brinde. Sí, es un tema que en la actualidad tiene mucha vigencia, que cada vez hay más tecnología que está utilizando estos datos. En Costa Rica aún no hemos podido regular de manera clara y concreta el tratamiento de datos personales, específicamente biométricos. La ley ni siquiera los menciona. Hay que tener en cuenta que la ley 8968 fue del 2011, es del 2011, perdón, y no contempló el tratamiento de estos datos biométricos. Al día de hoy se hace de mucha importancia, incluso la reforma que viene o propuesta para la ley 8968 ya incluye los datos biométricos, se considera un dato sensible, es decir, su tratamiento está prohibido, excepto la titular de los datos de su consentimiento informado de manera expresa y por supuesto informado, es decir, que el que va a realizar el tratamiento de esos datos debe explicarle muy bien qué tipo de tratamiento se va a realizar sobre ese dato biométrico, cómo lo va a almacenar, qué tecnologías va a utilizar, quiénes van a tener acceso a esos datos. Es un tema, repito, de mucha discusión, de mucho cuidado, porque recordemos que a través de los datos biométricos es que se puede realizar estos tratamientos de vigilancia masiva, ¿no? Cuando los diferentes países, gobiernos o incluso algunas instituciones privadas utilizan cámaras de reconocimiento facial en lugares públicos precisamente para hacer este reconocimiento facial que ya tanto en Europa como en Estados Unidos y en Costa Rica nos hemos pronunciado al respecto en cuanto a la no viabilidad de implementar ese tipo de tecnologías. Okay. ¿Cómo debe ser el tratamiento de los datos personales en la función pública? Claro, precisamente este foro que estamos realizando en la Comisión de Derecho Informático, el tema central es el tratamiento de datos personales de los ciudadanos en la administración pública, y esto por razones muy importantes. En los últimos años hemos podido apreciar de manera desafortunada cómo el principal infractor de esta ley de protección de datos, al menos en Costa Rica, han sido las instituciones públicas. Retomemos el caso UPAT, recientemente las pruebas FARO con el Ministerio de Educación, y esto quizás
en gran parte se puede deber al desconocimiento que tienen en estas instituciones de realizar un tratamiento de datos personales como corresponde de acuerdo a la ley. Es muy importante que estén capacitados, es muy importante fijar las responsabilidades de quiénes son estas personas indicadas para responder en caso de un tratamiento de datos no adecuado, que ha sido uno de los temas sensibles en los escándalos que han habido en Costa Rica. Y es que no ha habido un responsable a quien señalar en el caso de estas infracciones a la Ley de Protección de Datos. Cuando se realizan las investigaciones y se pretende encontrar un responsable, pues nadie quiere asumir esa responsabilidad, y es también porque la ley no lo exige. Entonces, si comparamos en países como España o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, sí establecen la obligación de tener un delegado de protección de datos, que es muy importante, y ojalá esta figura pueda ser implementada a futuro. Además de esto, las instituciones públicas deberán obviamente realizar de manera recomendada, a pesar de que la ley no los obliga, pero sí implementar las mejores prácticas en materia de ciberseguridad y realizar evaluaciones de impacto de la seguridad. ¿Esto qué es? Es tratar de identificar los riesgos a lo que están exponiendo los datos personales de los ciudadanos y plantear estos controles o soluciones a esos riesgos que se van a generar. Y para cerrar ya esta pregunta, lo más importante siempre va a ser la capacitación de los funcionarios, de las administraciones, de las diferentes organizaciones públicas que van a realizar tratamiento de datos, que generalmente es masivo. Por ser instituciones públicas, están haciendo un tratamiento masivo de los ciudadanos. De acuerdo, ahora pasemos a nivel privado. Hipotéticamente, una empresa de estas que prestan dinero, lo llaman a usted, me llaman a mí, y resulta que dicen que hay algún familiar de nosotros que les debe dinero. Entonces, ¿están vulnerando nuestros datos? ¿Qué podemos hacer al respecto? O incluso, ¿dónde podemos denunciar a ese tipo de llamadas o correos? Claro que sí, ya la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto, no solo una, sino varias veces respecto a este tipo de llamadas. Los ciudadanos deben entender que cuando se otorgan datos personales para recibir un servicio específico, en este caso un crédito o un producto financiero, los datos personales deben ser utilizados con el único fin y propósito de que la entidad pueda prestarle ese servicio, en este caso al consumidor financiero. No pueden ser utilizados para ningún otro propósito. Por ende, es completamente ilegal, y así lo ha establecido la Sala y la misma Agencia de Protección de Datos, estar utilizando datos personales de otras personas que no han contratado con la entidad financiera para contactarlos y hacerles cobros o preguntar que si sabe algo de la otra persona. ¿Por qué? Porque ese tercero no ha autorizado el tratamiento de datos personales. Y lo que pasa es que cuando un cliente financiero, un consumidor, va a adquirir un producto en una entidad financiera, usualmente le piden un teléfono de un familiar o de un conocido como referencia, ¿okay? Pero eso no quiere decir que ese número después lo puedan utilizar para llamar a hacer cobros o preguntar dónde está el deudor en este caso. Es un tratamiento ilegal, varias empresas han sido sancionadas al respecto, incluso firmas legales que se prestan para este tipo de prácticas. Entonces sí es importante que la ciudadanía tenga claro que el único que debería recibir esas llamadas es el deudor. Ahora, es muy diferente, me imagino, cuando sí está ese tercero como fiador, pero es que aquí no está siendo fiador, aquí lo están poniendo como referencia, y es la diferencia. Claro, exacto. Al ser un fiador, obviamente sí hace parte de ese contrato, sí hace parte de esa prestación de servicios que ofreció la entidad, y sí sería legítimo llamar a ese fiador para realizar el cobro correspondiente. Pero únicamente al fiador, no a los hermanos, a los primos, a los tíos, sí, volvemos a lo mismo. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de que sí hayamos cedido datos, por ejemplo, a alguna plataforma de movilidad colaborativa, podríamos en cualquier momento solicitarles que eliminen esos datos que cedimos. O sea, puedo darlos en cualquier momento y luego que me quiten, digámoslo así, el dato de mi tarjeta de X plataforma. Claro que sí. La ley 8968, uno de sus principios más importantes es el principio de consentimiento informado. Esto es ese consentimiento que la empresa o la persona física que va a recopilar los datos personales de ese ciudadano o de ese cliente
debe solicitar al titular de los datos. Este usualmente va a ser un documento en soporte físico, papel o en soporte electrónico, y en el cual le va a informar a ese cliente, a ese consumidor, a ese ciudadano, le va a informar cómo va a realizar ese tratamiento de datos personales, y también cómo cómo va a garantizar los derechos que tiene el titular de los datos personales. ¿Qué derechos son? Derechos de acceso, derechos de revocación o derechos de acceso, derechos de revocación, derecho de consulta, derecho de supresión también, de rectificación. Entonces es un grupo de derechos a los que el ciudadano puede ejercer y que ese responsable de los datos le debe garantizar. En el caso de estas plataformas, yo como consumidor, como cliente, me suscribo, debo firmar o consentir ese consentimiento informado, debería estar lo legal, y lo que corresponde es que la plataforma tenga esa política de privacidad, ese consentimiento informado, que se acepte, y ahí debe venir un número de teléfono, un correo electrónico que le indique al ciudadano o al consumidor a quién debe contactar y cómo debe realizar ese ejercicio de derechos. Entonces yo ya no quiero que esa plataforma tenga cierta información personal mía, porque ya no soy cliente, ya no la utilizo generalmente, o porque la voy a cambiar por otra. Entonces debo seguir ese procedimiento que me indicó el responsable para ejercer esos derechos, y el responsable tiene unos días según la ley que ha establecido para dar respuesta a mi solicitud. De lo contrario, puedo entonces acudir a la Agencia de Protección de Datos ya a poner una denuncia formal contra ese responsable de tratamiento de datos. Ok, excelente. ¿Cuáles consideras son los principales retos sobre la regulación de tratamiento de datos personales y cuáles los principales desafíos del derecho informático en la actualidad? Claro, los principales retos giran en torno a la educación tanto de los ciudadanos y titulares de sus datos como de los responsables y las empresas que recopilan esos datos. Todavía lamentablemente es usual ver sitios web que recopilan datos personales y no existe una política de privacidad, o no están solicitando un consentimiento informado al ciudadano. Por otro lado, el ciudadano o el cliente tampoco lo exige, ¿no? Tampoco sabe que hay un documento que se le debe entregar con una información específica de cómo se va a realizar ese tratamiento. Muy importante la capacitación, seguir haciendo estos eventos, estas actividades, para que las empresas privadas, la administración pública, los ciudadanos conozcan que hay unos derechos muy importantes en materia de protección de datos personales, que no solo protegen su intimidad, y es muy importante resaltar esto: los datos personales no solo están vinculados a la intimidad, sino a la libre expresión, a la libre decisión. Ya hay casos a nivel mundial como Cambridge Analytics, donde por ejemplo se puede influir en la capacidad de decisión de las personas a través de redes sociales, y esto se hace a través de la recopilación y el perfilamiento de los usuarios a través de los datos personales. Entonces, los datos personales de manera transversal garantizan muchos otros derechos, y por eso es importante que como titulares de los datos y como responsables en el tratamiento, llámese empresa o institución pública, seamos muy cuidadosos y acatemos lo que la ley indica. Bueno, antes de la última consulta voy a contar una anécdota que me acaban de comentar llegando acá a grabar el programa, porque dije que era un tema muy interesante el que íbamos a tratar hoy, y resulta que la persona me dice que ella solicita una tarjeta a un banco, ¿verdad? Un banco muy conocido y serio del país. Entonces le hacen llegar la tarjeta a su trabajo. Entonces dice que llega el mensajero y ella obviamente tiene que firmar, pero que el mensajero le dice que por favor debe tomar la fotografía de la cédula, ¿verdad? Entonces ella no lo ve raro y obviamente simplemente toma la fotografía de la cédula, ya ella recibe su tarjeta y listo. Me dice: Angélica, eso fue el lunes. Me dice: a mí nunca me habían llamado para hacerme presuntas estafas de nada, nunca. Yo era limpia porque yo nunca pongo mi tarjeta en ningún lado. Y dice que esto ella recibió la tarjeta del banco el lunes, y el miércoles la estaban llamando con toda la información de la cédula y todo, y me dice: ¿qué pasó ahí? O sea, no puedo creerlo, digamos. Ella no quiere, digamos, o sea, lo vio muy extraño, pero ella dice: hasta eso puede suceder, o sea, que de repente tengan, ¿cómo accedieron a toda esa información? O sea, es increíble. Entonces, mi pregunta para finalizar es: por favor, bríndenos recomendaciones o tips a todas las personas que están viendo este programa de cómo tener una adecuada protección de nuestros datos personales.
¿cómo debemos cada persona cuidar nuestros datos? Claro, en el caso si somos ciudadanos y titulares de nuestros datos personales, lo importante es entender que los datos nos pertenecen a nosotros, no le pertenecen a la empresa a la que se los estamos otorgando, a la entidad financiera o a cualquier otra institución, incluso educativa. Los datos personales son de la persona y la ley va encaminada a proteger esos datos personales, ¿sí? Informarse, ser exigente, preguntar a las organizaciones, a las empresas que van a recopilar estos datos, qué tratamiento se le van a dar. Si usted va a sacar esa foto de la cédula, ¿hay algún correo de la institución al que yo mejor pueda mandar esa copia de la cédula? No me da confianza que un tercero le tome una foto en su celular, en su dispositivo móvil personal, porque se lo pueden robar, porque se le puede perder y entonces van a quedar todas las fotos de las cédulas de todos los clientes que hizo la ruta ese día y quedan expuestas a posibles estafas en este caso. Muy importante que las personas conozcan estos derechos, que minimicen la exposición de datos personales, tanto en redes sociales como cuando se suscriben a un sitio web o están adquiriendo un servicio. Las empresas hay veces piden datos personales de más, que no se necesitan para ofrecer un servicio determinado. Si yo llego a una tienda de un mall, de un centro comercial, a comprar ropa, hay veces me preguntan que el correo electrónico, el teléfono, que la dirección, esos datos en realidad no los necesitan. Ellos para prestar el servicio necesitan los datos mínimos para elaborar la factura electrónica, pero no necesitan más de esos datos. Y como ciudadanos debemos ser muy críticos y muy prudentes en lo que corresponde en la materia. Brindar los datos mínimos, los necesarios, siempre preguntar, consultar cómo van a ser tratados. Muéstrame el consentimiento informado, necesito una copia para saber si a futuro estos datos aparecen en manos de otro tercero, yo saber a quién poderle reclamar. Entonces, como ciudadanos hay que empoderarnos de nuestros datos, saber que son muy valiosos, que nos ponen en riesgo. Hace poco en unas noticias vi un caso de un muchacho que le suplantaron la identidad. Él trabaja en un establecimiento comercial, le suplantan la identidad porque expuso mucha información en redes sociales, fotos de su familia, de su hija, del lugar de trabajo, de su casa. Le suplantan la identidad y con esta identidad estaban estafando a otras personas y siguen estafando a otras personas con su fotografía y un perfil falso que crearon. ¿Qué pasa? Que cada semana, denunció el muchacho, está llegando gente a su lugar de trabajo a amenazarlo de manera bastante violenta porque creen que él es el estafador. Él prácticamente está viviendo, y como lo dijo, un infierno, y precisamente fue por esa sobreexposición de datos personales innecesarios y quizás le faltó un poco de prudencia. Entonces la recomendación es prudencia, minimizar la exposición de datos y educarse en estos tipos de derechos. Bueno, y en este ejemplo que nos acabas de mencionar, entonces, ¿hasta qué punto se debe o no se debe brindar información en las redes sociales? Que me parece todo el mundo maneja redes sociales, bueno, la gran mayoría, hay personas que todavía no, pero entonces ¿hasta qué punto cuál información sí es sensible y cuál no? Nos decías de mostrar la casa o cuando se anda de paseo, por ejemplo, y que deja la casa sola y está publicando fotos en otro lado, entonces es hasta sensible para los ladrones, pero ¿cuáles serían también entonces los datos de que sí se deberían publicar y cuáles no? Sí, recomendados. La recomendación básica, por ejemplo, de la mayoría de redes sociales, de plataformas de redes sociales, nos permiten configurar la forma en que queremos compartir los datos, de forma privada o de forma pública. De forma pública generalmente es que cualquiera los va a poder ver. A través de un motor de búsqueda va a buscar el nombre de uno y va a encontrar todas las publicaciones que ha hecho. Pero redes sociales, llámese Facebook, Instagram, permiten compartir solo con el grupo cercano de contactos que uno tenga y que nadie más tenga acceso a eso, solo los que yo he permitido que tengan acceso. Eso es un primer nivel de seguridad. Filtro. Sí, un primer filtro. Una segunda medida, exponer la menos cantidad de datos posibles, datos de menores, procurar no exponerlos. Hay gente que desde el día 1 que nace el bebé hasta el primer día que entró a la escuela están tomando fotos de sus hijos, exponiéndolas. Quizás no con las medidas de seguridad apropiadas, entonces hay terceros que ya saben dónde viven, a qué parque frecuentan, a qué escuela van o a qué kinder van, qué carro tienen, en qué barrio viven. Entonces sí eso va generando riesgos
de que todos estos datos se vayan capturando y vayan creando perfiles incluso de hábitos de las familias, de las personas, cada cuánto van a la playa, a qué zonas del país les gusta ir, si están fuera de la casa, etc. Todos esos riesgos se pueden minimizar, quizás compartiendo solo con las personas en las que se tiene confianza o en un grupo cercano, familiar, etc. Pero tratar de que esa información sea pública, tratar que sea mínima, la mínima necesaria, y evitar caer en esa sobreexposición de datos personales que quizás a muchos ni les interesa, pero sí hay veces queremos publicarlo todo. Incluso hace poco el carnet de vacunación, el código QR. Ay, es increíble. Entonces, yo vi un montón, sí, y yo cómo están publicando eso, pero bueno. Sí. Y al lado la cédula, ¿no? Para que vean que el carnet sí es de él, entonces pone la cédula y carnet. O cuando ponen pasaportes y toda esa información, o sea, es increíble. Por fin ya tengo el la visa, sí, ponen la foto y demás. Bueno, son prácticas, tener cuidado con eso. Son prácticas que hay que eliminar, ojalá, porque de ahí entonces es cuando tenemos llamadas de terceros que decimos, pero ¿cómo obtuvieron mis datos? Y son grupos de crimen organizado que ya tienen muchos instrumentos y conocimientos técnicos para ir recopilando poco a poco información de las diferentes redes sociales en las que vamos dejando rastros. Entonces van a LinkedIn, van a Facebook, van a YouTube, van a Twitter, van a Instagram y van creando un perfil de la persona y le van sumando incluso información que es de información pública. Sabemos que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene ahí nuestros nombres completos, número de cédula, nombre de padre, madre, nombre de hijos, si somos casados, divorciados, etc. Toda esa información la cruzan y logran crear perfiles muy certeros de los ciudadanos. Sí, que esa información yo también iba a consultar, ¿verdad? Es bastante la información que está pública, entonces uno dice, bueno, nos están, no sé, como exponiendo un poquito, ¿verdad? No sé si en otros países es la misma información que está pública o cómo se maneja a nivel internacional. Yo soy nacido en Colombia, llevo muchos años ya de residir en Costa Rica, pero eso no existe en Colombia, ¿no? Nadie tiene acceso, como decir, un registro nacional. Sí, es un datum eso, casi. Sí, donde uno puede ver qué propiedades tiene una persona, o ir a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y ver todo. Sí, los bienes, carros. Todas las calidades de la persona. Bueno, en otros países eso no lo he visto, al menos. Costa Rica sí lo tiene y ha sido criticado en parte cuando hacemos algunas actividades en materia de protección de datos, sí somos un poco críticos al respecto, incluso con la divulgación de algunos datos personales de los funcionarios públicos, como lo son sus salarios, sus sueldos, porque les está generando un riesgo, un posible riesgo de que puedan ser víctimas de crimen organizado al poder ellos filtrar quiénes son los ciudadanos que tienen un ingreso, no sé, X ingreso para arriba, ya se vuelven potenciales víctimas para realizar un fraude. Entonces, sí, estamos en una época donde la información se automatiza de manera muy rápida, muy eficiente, con herramientas tecnológicas a la mano de un usuario promedio. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en esta materia. Creo que estamos aprendiendo la lección, al menos se rescata que de lo último que ha pasado en Costa Rica en los últimos años en materia de protección de datos, la gente se ha interesado, se ha comenzado a interesar en el tema y ya está cuidando más sus datos personales y no quiere ni que las empresas privadas hagan un uso abusivo de estos datos, ni mucho menos las instituciones públicas, que sea lo que corresponde bajo un principio de minimización del uso de los datos. Bien, y les recordamos que ustedes pueden repasar todas las exposiciones del Día Mundial de la Protección de Datos Personales de esta actividad que realizó la Comisión de Derecho Informático en las redes sociales del colegio. Muchísimas gracias a don Juan Durango por atender nuestra invitación. Esperamos tenerlo pronto en otro programa. A ustedes muchas gracias, muy amable. Y también les agradecemos a ustedes por acompañarnos en un programa más desde el colegio. Les recuerdo que pueden vernos tanto en el canal de YouTube como en el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.